Somos una familia de familias que adora juntos y crece en la fe. Que este momento sea especial para cada uno de nosotros. ¡Bienvenidos! Hace algunos años, un joven conducía su auto a alta velocidad de salir de una fiesta y perdió y chocó contra otro auto. En el otro auto iba una y el padre murió en el impacto. En el juicio, el joven que fue el causante de este accidente él sabía que fue culpable y que merecía la cárcel. Pero ocurrió algo inesperado. El hijo del hombre que murió se levantó en la corte y dijo: yo tomaré su lugar, yo pagaré su condena. Y hubo un silencio total. El juez, conmovido, permitió un acuerdo legal extraordinario. El culpable salió libre y el inocente cargó con la consecuencia. Y yo sé que ustedes, eso en la realidad no pasa, pero en verdad sí sucede. El culpable vuelve a su vida como si nada, nunca visita al que pagó por él, nunca cambia, sigue siendo el mismo todos los días. Y eso en esta historia no es solamente injusto, suena hasta ofensivo. Pero eso es lo que nosotros hacemos cada día. Eso es lo que hacemos exactamente con Jesús. Él tomó nuestras cargas, tomó nuestras culpas y nosotros nunca o muchas veces nos alejamos de Él y vivimos nuestra vida como si ese sacrificio en la cruz no hubiese sucedido. El día de hoy se celebra el domingo ¿de qué? Los que venimos de un contexto católico bien sabemos, ¿no? Las palmitas y todo eso. Pero en el relato bíblico, en ese día, narra la historia que Jesús venía en un asno y la gente que gritaba: Hosana, Hosana al Rey, sálvanos, oh Rey. Eso es lo que la gente gritaba emocionada. Pero esta misma gente, unos días después, era la misma gente que estaba gritando: crucifícalo, crucifíquenlo. Y nosotros los seres humanos siempre estamos buscando un culpable. ¿Qué pasó con esto? ¿Quiénes fueron los culpables de que Jesús fuese crucificado? Y nosotros también lo hacemos. Buscamos siempre un culpable en cualquier situación. En un accidente, por ejemplo, buscamos siempre el culpable primero antes de saber cómo están las personas, qué pasó, si están bien o no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Decimos, ¿no? Llegamos al accidente. ¿Cuál fue el culpable de esto? Cuando hay una muerte también buscamos siempre un culpable. ¿Qué fue lo que le mató? Si fue un accidente, ¿quién fue el que lo mató? Si fue una enfermedad, ¿qué fue lo que le mató? ¿Por qué tenía esa enfermedad? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué no se cuidó? Siempre estamos buscando un culpable. Y cuando nosotros hablamos de la muerte de Jesús, también deberíamos hacer lo mismo, buscar un culpable. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Jesús? Sin embargo, cuando hablamos de la muerte de Jesús, decimos con mucho convencimiento que Él murió por nuestros pecados. Y eso es una gran verdad. Es verdad. Jesús murió por nuestros pecados. Pero no preguntamos quién fue el culpable de su muerte. ¿Quién mató a Jesús en el Calvario? Jesús no fue simplemente asesinado. Él entregó su vida voluntariamente y todos, incluyéndonos nosotros, somos responsables de esa muerte. Sin embargo, el Señor
no nos echa la culpa. Más bien, Él se dio Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero podemos encontrar muchos responsables humanos como los líderes religiosos de ese tiempo, que sabían de tapa a tapa la ley de Dios, pero no tenían una relación estrecha, profunda con Dios. Era una religión sin relación con Dios. Tenían sus corazones endurecidos. Ellos querían nada más que la ley se cumpla a rajatabla, pero no estaban buscando el amor de Dios. Podemos ver también que podían ser culpables las autoridades políticas de ese tiempo, que ellos estaban solamente lavándose las manos de todo lo que estaba ocurriendo. Había un compromiso con la presión pública que estaban teniendo en ese momento, no con la justicia real. No encontraron culpa alguna. Sin embargo, dieron permiso para que Jesús fuese crucificado en la cruz. Y estos políticos no se diferencian mucho de los actuales, ¿verdad? Porque hoy por hoy también tienen leyes, presentan leyes y aprueban leyes que van en contra de los principios de Dios. Y los presentan y los apoyan por este compromiso con la presión social que tienen, para ganar más votos, para verse bien en las fotografías, en los canales de televisión. Tienen una falta de valentía para hacer lo correcto. En ese tiempo, ellos fueron los que mataron a Jesús también. Y hoy en día son esos mismos políticos también los que quieren matar a Jesús actualmente. Quieren callar la voz de Jesús. Pero también había una multitud, la misma gente que le rechazaba, que le decía hosana en las alturas, la misma gente que lo seguía, ahora lo estaba rechazando. Eso nos hace ver la inestabilidad del corazón humano. Hoy día decimos una cosa, mañana decimos otra. Hoy estamos enojados, mañana ya no estamos. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hay una inestabilidad en el corazón humano. Seguimos la corriente en lugar de seguir la verdad. Porque yo estoy seguro que si se levanta un movimiento y empieza a ser fuerte y empieza a convencernos y nosotros nos dejamos, van a tener muchos adeptos. Y nosotros podríamos ser uno de ellos si nosotros no seguimos a rajatabla principios verdaderos de Dios. Pero aquí hay una verdad más profunda de los culpables. En el libro de Isaías, del capítulo 53, del verso 5, dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esto es una profecía. Es algo que estaba escrito mucho antes de que esto sucediese. Quiere decir que este plan de Dios ya estaba marcado en la historia de la humanidad. Y es una verdad profunda de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Porque no fueron solo los clavos, fueron nuestros pecados. Y no podemos culpar solo a otros, porque nosotros también somos parte de esta historia. ¿O nos hacemos el quite? No, nosotros también somos parte de esta historia. Y de esto nace una verdad eterna mucho mayor todavía. Jesús se entregó voluntariamente. En Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 18 dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. ¿En qué? En sacrificio. Él se entregó en sacrificio por todos nosotros. Y aquí está la clave. Él no fue víctima, Él no fue sorprendido, Él no perdió el control. Jesús eligió morir. ¿Pero por qué eligió morir? Porque nos ama. Él eligió morir para pagar nuestros pecados
por el amor que nos tiene. Y sin su muerte, cada uno de nosotros estaríamos perdidos. Hubiésemos tenido que pagar esa deuda. Hubiésemos tenido que pagar cada pecado que nosotros hemos cometido. ¿Usted ha pecado? No, no se vengan a ser los santos. ¿Han pecado? ¿Cuánto han pecado? Los pelos de nuestra cabeza no podemos contar con tanto pecado que hemos cometido, ¿verdad? Bueno, algunos ya se les ha caído tanto pecado. Él eligió morir por amor, porque nos ama profundamente. Es fácil decir, los romanos lo mataron o los judíos lo crucificaron, pero lo difícil es reconocer, mi pecado lo llevó ahí, a la cruz del Calvario. Y Jesús no murió por culpa de otros, murió por causa de todos nosotros. Amén. Murió por causa de todos nosotros. Eso es algo grande, no es una cosa que solamente tenemos que verlo en la Semana Santa, en las películas de Jesús. Esa es una verdad que nosotros tenemos que entender en nuestro corazón, que alguien dio la vida y pagó por todos mis pecados y ahora yo soy libre. En el Calvario no solamente se vio quién lo mató, se vio quién en verdad nos ama, quién en verdad dio su vida a cambio de la nuestra. Porque mientras el mundo lo rechazaba, Él estaba pensando en salvarnos. Él estaba pensando en reconciliarnos con Dios. Él estaba pensando en pagar por cada una de nuestras deudas. Y en la palabra de Dios encontramos varias verdades acerca de la muerte de Jesús. Y la primera es que la muerte de Jesús pagó lo que producía muerte. La muerte de Jesús pagó lo que producía muerte. En la carta a los Romanos del capítulo 6, el verso 23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro Señor, porque Él es quien nos va a dar la vida eterna a través de su sacrificio. Y nosotros no podemos vivir en pecado. Yo les contaba de mi testimonio cuando yo volví al Señor, y a través de un siervo del Señor me dijo, la paga del pecado es la muerte. O te compones o te mueres. Y la muerte, cuando él estaba hablando de esa muerte, no está hablando de una muerte física. Está hablando de la muerte que trae el pecado, que produce en nosotros una muerte espiritual. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos volver a los principios correctos de Dios. Debemos volver a tener una relación con Él, estrecha, profunda, que debemos dejar de pecar, porque eso va a traer a nuestra vida un vacío en nuestro corazón. Porque cuando nosotros morimos espiritualmente, no tenemos ni Dios ni ley, como se dice. Empezamos a hacer las cosas por hacerlas. Empezamos a morir espiritualmente y nos empieza a ir mal. Tenemos un hueco en el corazón. Vivimos peleados con todo el mundo. Vivimos endeudados porque no hemos vivido los principios de Dios. Vivimos tristes, con una tristeza profunda en nuestro corazón porque no hemos seguido los principios de Dios. El pecado exige la muerte, pero Jesús toma esa muerte y tú recibes vida. Cuando nosotros vivimos en el pecado, recibimos solamente muerte y nuestro corazón se vacía
Pero cuando nosotros morimos para Cristo, morimos a nuestro yo, recibimos la vida. Y alguien tenía que morir para que cada uno de nosotros pudiésemos vivir. Las deudas están pagadas. Otra verdad importante es que Dios usa la muerte como una puerta, no como un final, no como algo que aquí termina. En el Evangelio de Juan, el verso 12, el verso 24 dice, capítulo 12, verso 24 dice: les digo la verdad, el grano de trigo que no es sembrado en la tierra y muere, queda solo. Pero su muerte producirá muchos granos nuevos en abundante cosecha. Pero tiene que pasar algo, porque si yo lanzo un grano y el grano no recibe lo que tiene que recibir, se va a morir ahí. Y nosotros debemos ser o podemos ser como esa semilla que muere, pero los agricultores saben que hay 4 cosas que necesita ese grano para vivir, para multiplicarse. Ese grano muere a sí mismo cuando recibe la luz, cuando recibe agua, cuando recibe tierra fértil. Y sol, luz. Estas 4 cosas. Y eso mismo necesitamos nosotros, necesitamos de la luz de Cristo, necesitamos del agua de vida del Señor, necesitamos de esta tierra fértil que Él pone donde nosotros podemos crecer. Necesitamos de Él para vivir. Si nosotros no adquirimos ninguno de estos elementos para vivir, no vamos a poder vivir. Jesús usa esta imagen poderosa de la semilla cuando muere, pero en realidad se transforma y se multiplica cuando recibe la luz, cuando recibe el agua de vida, cuando recibe la tierra y cuando recibe del aire que respiramos. Ahí vamos a poder caminar. Y ahí vamos a poder ser transformados. Porque en el reino de Dios, morir es el inicio de algo mayor. Entonces debemos morir a nuestro pecado para vivir en Dios. La tercera verdad que encontramos acerca de la muerte de Jesús es que su muerte destruyó lo que nos destruía. Su muerte destruyó todo lo que a nosotros nos destruía. En la carta a los Colosenses del capítulo 2 del verso 14 dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. La quitó de en medio, clavándola ¿en dónde? En la cruz. En la cruz tu culpa fue cancelada. En la cruz tu condena fue destruida. En la cruz tu deuda fue pagada. Jesús murió para matar lo que nos estaba matando. ¿Qué nos estaba matando? Nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestra insensibilidad, nuestro alejamiento de Dios. Jesús murió para matar todo lo que nos estaba matando. La cuarta verdad es que su muerte libera una nueva vida en nosotros. Su muerte libera una nueva vida en nosotros. En la carta a los Corintios del capítulo 7, el verso 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una persona nueva. Todo lo viejo queda atrás y ahora Él nos convierte en una persona nueva. No es que solo Él murió, sino que nosotros debemos creer que nuestro viejo yo muere también al pecado. Cuando nosotros hacemos esto, una nueva vida comienza en nosotros. Pero en verdad tenemos que hacerlo, porque Él nos está dando una vida nueva. La vida verdadera
nace cuando alguien o algo en ti muere. Cuando algo en ti muere, la vida verdadera nace. Pero aquí hay un problema. Muchos de nosotros queremos salvación. ¿Cuántos quieren salvación? Pero a veces queremos salvación sin rendición, sin rendirnos a Jesús. ¿Cuántos quieren el perdón de Dios? Pero queremos el perdón sin arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántos queremos a Jesús? Pero no queremos a Jesús y no queremos venir a la cruz. Amamos a Jesús, pero no queremos deshacernos de las cosas malas que tenemos en nuestra vida y ponerlas en la cruz del Calvario. Saben, vivimos en una generación que normaliza el pecado. Vivimos en una generación que justifica la tibieza a medias, sí, un paso aquí y el otro acá. En uno estoy en el Señor y en otro estoy en el mundo. Vivimos en una generación que reduce la cruz a un simple símbolo. Llevamos la cruz en nuestro pecho, llevamos la cruz en nuestras muñecas, llevamos la cruz en nuestro carro, un pescadito llevamos, ¿no? Pero no queremos ser transformados por Él y reducimos todo esto a un simple símbolo, Pero la cruz no es una decoración, la cruz es una confrontación, pero sin muerte no hay resurrección. Si no morimos a nuestro pecado, no vamos a poder vivir una vida nueva en Cristo. Si no morimos a nuestro pecado, no vamos a poder resucitar con Él. La cruz demuestra que Dios puede tomar lo peor que existe, que es la muerte, y convertirlo en lo mejor que necesitas, que es la vida eterna. Y si Jesús murió por todo, ¿por qué entonces seguimos viviendo igual? ¿Por qué entonces seguimos cometiendo los mismos pecados día tras día? ¿Por qué seguimos jugando con lo que Él tuvo que pagar? ¿Por qué seguimos jugando con el pecado? ¿Por qué seguimos negociando con el pecado? ¿Por qué dejamos que nuestros vicios nos dominen? ¿Por qué dejamos que nuestros malos hábitos nos dominen? No podemos mirar la cruz y seguir siendo los mismos. Esta cruz tiene que transformar nuestra vida. Nosotros tenemos que crucificar aquí también nuestros pecados, porque Jesús murió por nuestros pecados. No podemos mirar la cruz y seguir siendo los mismos. Debemos morir. Debemos morir junto con Cristo a todo lo que nos tiene atrapados. ¿A qué debemos morir? Debemos morir a todo lo que nos separa de Dios y nos impide vivir la vida nueva en Cristo. Porque bien dice, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pero a veces solo lo hablamos, lo decimos, pero no lo practicamos. Entonces necesitamos en verdad darle cabida a todo lo que Cristo nos da. No podemos seguir alimentando lo que Cristo vino a crucificar. Él vino por tu mentira, Él vino por tu engaño, Él vino por tu corrupción, Él vino por tu mal genio, Él vino por tu boca, Él vino por todas esas palabras que salieron y heriste a alguien más. Él vino por eso. Y entonces no podemos seguir alimentando esas cosas. Debemos aprender, número 1, a morir al viejo yo. La carta a los Efesios, el capítulo 4, el verso 22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su manera antigua de vivir. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces nosotros no tenemos que deshacernos. No está diciendo
guarden esas cosas viejas de su naturaleza pecaminosa. Y cuando puedan las usan. No está diciendo eso. Dice desháganse, quítenlas, échenlas lejos, quémenlas, mátenlas. Ese viejo yo es nuestra forma de pensar sin Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas sin pensar en Dios? Las hacemos enfocados en nuestras emociones. Tenemos que meter a Dios en nuestras cosas, en todo lo que hacemos. Nuestro viejo yo son nuestras reacciones carnales. Es nuestra identidad antes de Cristo. Y si no, recuerde cómo éramos antes y cómo somos ahora. Quizás algunos están pensando, yo soy igualito. Entonces algo está mal en ti. Algo está pasando en ti. ¿Sabe? Esta semana tuve una reunión con una de mis hermanas muy querida y ella se acercó a mí y me dijo, quiero hablar contigo. Yo, ¿qué pasa? Yo quiero pedirte perdón por algo que yo te dije y dañé tu corazón, el de tu esposa, el de tus hijos. Y quiero pedirte perdón. Yo era una persona horrible, pero tuve un encuentro con Dios. Después de estar 3 meses en un proceso de depresión, ella tuvo un encuentro con Dios y me dice, Dios me mandó a pedirte perdón. Y yo entre mí pensaba, eso es llevar a la cruz nuestro viejo yo. Eso es deshacernos de nuestro viejo yo. Eso es morir a nuestro viejo yo. No podemos seguir reaccionando igual. No podemos seguir en las mismas. No podemos justificar lo que antes hacíamos. Tenemos que cambiar. Tenemos que reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros y nosotros debemos actuar. Debemos morir a nuestro yo. Morir al viejo yo es dejar de ser quienes éramos sin Cristo. Acuérdese quién era usted sin Cristo. Y si usted sigue trayendo esas cosas a su vida, algo está pasando. Tienes que morir a tu viejo yo. Número 2, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado. En la carta a los Romanos, en el mismo capítulo 6 del verso 11 dice, considérense muertos al poder del pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dice intenten, dice considérense, es decir, denlo por hecho. Ustedes han muerto al pecado. Todos nosotros hemos muerto al pecado. Entonces ya no debemos seguir pecando. Si hay algo con lo que estás luchando, está bien, pero estás luchando por salir de ese pecado. Nadie te va a juzgar porque estás luchando, pero no te justifiques en que no puedes, porque alguien mayor que tú está contigo para ayudarte a vencer ese pecado. Entonces no dice intenten, dice considérense muertos al pecado, al poder del pecado. Porque el pecado tiene poder para manipularnos, para manejarnos. Y entonces nosotros debemos considerarnos muertos a ese poder y agarrar el poder de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. El considerarnos muertos significa que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no es nuestro dueño. Antes el pecado nos manejaba y nos llevaba a donde Él quería, a lugares que no debemos ir, ver cosas que no deberíamos ver, hablar cosas que no deberíamos hablar. Allí es donde el pecado nos llevaba. El poder del pecado nos llevaba ahí. Pero hoy en Cristo Jesús, Él fue a una cruz para morir, para que nosotros también matemos ese yo, matemos ese pecado, matemos esas ganas de hacer cosas que son carnales.
Debemos dejar de negociar con lo que Cristo ya venció. No puedes tener un pie en el Señor y otro pie fuera. Porque un día te va a ser atractivo el mundo y vas a salir y te vas a ir y te vas a perder. Y la paga del pecado es la muerte y te vas a morir. Número 3, debemos morir al orgullo y al control. Queremos controlar todo en nuestra vida. Nos creemos autosuficientes. Pero el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el verso 23 dice: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Si tú quieres ser discípulo, tienes que morir al orgullo y al control y negarte a ti mismo, saber que Cristo gobierna tu vida y que tú debes tomar esa cruz cada día y seguirle a Él. Negarse a sí mismo es renunciar al control. Renunciar al control que queremos tener sobre todas las cosas. No podemos vivir haciendo lo que yo quiero, lo que es a mi manera, cuando yo decida. Debemos depender de Dios. Debemos dejar de ser egocéntricos. Y nosotros debemos girar alrededor de Dios. Dios debe ser el centro de tu vida, no tú el centro de la vida de Dios. Seguir a Cristo implica una rendición total, no parcial, total. Y cuando yo me rindo totalmente, dejo que Cristo gobierne mi vida. Dejo que Cristo me permita mirar el camino. Dejo que Cristo me lleve por ahí. No podemos seguir siendo nosotros el centro de nuestra propia vida. Tenemos que dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida. Amén. Número 4. Debemos morir al sistema del mundo. Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, porque eso nos va a permitir mirar las cosas y conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces no debemos amoldarnos a las filosofías que el mundo nos está vendiendo. No debemos amoldarnos a una cultura que no es la nuestra. No debemos amoldarnos a estos principios truchos que nos quieren vender. La carta a los Gálatas del capítulo 6 del verso 14 dice: debido a esa cruz, mi interés por este mundo ha sido crucificado. El mundo no es el planeta. El mundo es el sistema que vive sin Dios. Hoy en día nos quieren vender un montón de principios y valores que están lejos completamente de los principios de Dios. No podemos acercarnos a esos principios porque tenemos que morir al sistema de este mundo. Muchos lo hacen por apariencia o aparentan ser transformados, pero no están siendo transformados. Muchos tienen éxito, pero sin un propósito eterno. Queremos ser exitosos, gloria a Dios, está muy bien, pero tenemos que ser exitosos con un propósito eterno, no con un propósito terrenal que solo alimenta mi ego. El morir al sistema de este mundo significa morir al placer que no contiene santidad. Hoy en día tenemos mucho placer visual en las imágenes, en el cine, en la televisión, en la calle, pero no hay nada de santidad.
Más bien debemos enfocar nuestra mente, nuestra mirada a aquellas cosas que sí nos causan placer, pero que nos permiten vivir en santidad. Así que no debemos vivir para impresionar, debemos vivir para agradar a Dios. No importa lo que el resto diga, no importa lo que el mundo diga, no importa que nos digan locos, no importa que nos digan fanáticos. No vivimos para impresionar, vivimos para agradar a Dios. ¿Sabe? No todo lo normal o lo que hemos normalizado es correcto delante de Dios. Hay muchas cosas que hemos normalizado, como ver homosexualismo en las películas, hemos normalizado. Ver desnudos en la televisión, hemos normalizado. Emborracharnos, hemos normalizado. Pero no es normal, no todo es normal. No todo lo que decimos normal es correcto delante de Dios. Número 5. Debemos morir a la autosuficiencia. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5 dice: separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando es nada, es nada. Por una cosa de chiripazo le puede salir ahí, pero nada que no está bajo el control de Dios va a funcionar. Morir también es reconocer que no podemos solos. Necesitamos a Dios todos los días, en todos los ámbitos, para todas las cosas. Debemos dejar esa independencia espiritual. No. Una cosa es lo religioso, lo espiritual, y otra cosa es acá lo secular, lo que yo sé hacer, mi profesión, mis capacidades. No. Estamos equivocados si queremos separar lo espiritual de lo secular. Todo lo que hacemos es espiritual. Todo. Si usted va a manejar, es espiritual. Cuando usted está hablando con otra persona es espiritual, porque Dios permite todo, Dios maneja todo. Debemos aprender a depender de Dios en absolutamente todo. Debemos depender de Dios en todo. La cruz no solo es donde murió Jesús, no es solo eso. Es donde nosotros también tenemos que morir. Pero no para perder, sino simplemente vivir. Pero aquí hay una verdad incómoda. Muchos quieren que Jesús los salve, pero no quieren que Jesús los gobierne. Queremos una vida nueva, pero no queremos morir a nada. Queremos que nuestra vida cambie, pero no damos nada. Eso no existe, queridos hermanos. Si Jesús murió por ti, ¿no crees que es justo que tú mueras a tu yo? Solamente eso. Él dio su vida por ti. Y Él lo que te está pidiendo es que tú mueras a tu yo, a tu egoísmo. Que tú dejes morir las cosas viejas. Jesús murió por ti y tú tienes que morir a tu propio yo, a tu egoísmo. Tienes que morir al pecado. Tienes que morir a tu pasado. Tienes que morir a tu orgullo, a querer controlar todo. Tienes que morir al sistema de este mundo. Tienes que morir a la autosuficiencia. Él murió por ti. ¿Cómo vas a responder a eso? ¿A qué tienes que morir? ¿Qué tienes que colgar en esta cruz llena de clavos? ¿A qué tienes que morir? ¿Qué es lo que tienes que dejar?
contra todo pronóstico. Ese viernes en la cruz del Calvario, la muerte trajo vida y tú la tienes ahora. ¿Y por qué la muerte trajo vida? Porque en Jesús la muerte no fue el final, fue el medio que Dios usó para vencer el pecado y liberar vida y darte vida en abundancia. Si Él murió por ti, ¿tú qué vas a hacer por Él? Cierra tus ojos y pregúntale al Señor: Señor, ¿a qué debo morir? Tú diste tu vida por mí. Te entregaste completamente por mí para pagar cada uno de mis pecados, cada una de mis culpas, cada uno de mis temores, cada una de mis enfermedades, cada una de mis terrores. Tú fuiste a morir en esa cruz por mí. Pídele al Señor que te hable. Espíritu Santo, empieza a hablar, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables y pongas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, trae vida, trae vida. Cada uno de nosotros, Señor, sabemos en qué te hemos fallado, cómo te hemos lastimado. Cada uno de nosotros sabemos todas esas cosas que te desagradan, Señor. Sin embargo, insistimos y pecamos una y otra vez. Señor, ayúdanos a morir a ese yo, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, Señor. Ayúdanos a morir al pecado. Ayúdanos a morir al orgullo. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han ofendido, Señor. Y pedir perdón a quienes nosotros hemos dañado. Padre, ayúdanos a morir a las presiones sociales, al sistema de este mundo que nos aleja cada vez de ti, Señor. Ayúdanos a renunciar al placer sin santidad, al éxito sin propósito eterno, Señor. Ayúdanos a abandonar las apariencias que no nos transforman. Ayúdanos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos y muéstranos a qué debemos morir. Si tú no has conocido al Señor, si tú nunca te has acercado a Él y quieres saber cómo hacerlo, yo quiero invitarte a que hoy lo conozcas y pongas tu mano derecha en tu corazón y le digas: Señor Jesús, perdóname. Perdóname por mis pecados. Yo sé que tú eres un Dios amoroso y sé que eres un Dios que perdona. Sé que tú eres un Dios que transforma y quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte que tú seas mi Señor y mi Salvador. Que tú seas quien gobierna mi vida. Que tú seas quien transforma mi ser. Espíritu Santo, perdóname por mis malas acciones. Perdóname porque he causado dolor en otros. Perdóname, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú llenes mi corazón, que tú llenes mi vida, que tú me llenes de tu Espíritu Santo y que tú traigas transformación a mi vida. Obra en mí. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador.
reconozco que tú vas a transformar mi vida y ahora yo me comprometo a buscarte. Me comprometo a congregarme, me comprometo a pertenecer a tu rebaño, Señor. Te doy gracias porque ahora sé que tú has obrado y sé que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, y me siento perdonado y amado por ti, Señor. Gracias. Y ahora para todos, si el Señor ha hablado a tu corazón en esta mañana y tienes cosas a las que tienes que morir, pecados que tienes que reconocer, quiero invitarte a que te pongas en pie y levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, aquí estoy. Quiero depositar, Señor, todos mis pecados aquí en tu cruz, Señor. Quiero depositar todos mis pecados, Señor. Quiero morir, Señor, a mi viejo yo. Quiero morir a mi orgullo, a mi altivez. Quiero morir a todas estas cosas, Señor, que no me hacen bien y que no te agradan. Extiende tu mano hacia la cruz y dile: Señor, ahí estás. Aquí dejo, Señor, en la cruz. Ahí dejo, Señor, mis pecados. Ahí dejo, Señor, todo lo que no está bien para mí, Señor. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias. Morimos hoy a nuestros pecados y a todo lo que nos aleja de ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú harás en nuestra vida, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea todo el honor, Padre. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo.
worship. Amen.